¿Qué tal? ¿Cómo están, apreciados estudiantes? De vuelta a nuestras clases virtuales. Hoy nos corresponde analizar la Constitución Nacional de 1992 y la educación. Es decir, cuáles son los artículos que se refieren a la educación en nuestra Constitución actual que data del año 1992. Comprende desde el artículo 73 al artículo 85. Y empezamos por el capítulo séptimo, que habla de la educación y de la cultura. Y específicamente, dando inicio en el artículo 73, nos habla del derecho a la educación y de sus fines. Nos dice que toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad cultural y de la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. Analicemos algunos aspectos antes de pasar al último parágrafo de este artículo. En una parte ya al inicio nos dice toda persona tiene derecho a la educación integral. ¿Pero en qué consiste una educación integral? Debemos tener en cuenta que el término de educación integral fue creado allá por el año 1993 por las Naciones Unidas en la Conferencia Mundial por los Derechos Humanos, en el que se solicita que se oriente la educación hacia el pleno florecimiento de la persona y se fortalezcan los derechos y libertades de las personas para que se formen como individuos respetuosos con las libertades de los demás. En ese contexto fue creado el término y fue adentrándose el término de educación integral en la educación formal. En pocas palabras, la educación formal no se limita al desarrollo académico cognitivo, sino también al desarrollo pleno de la persona, tanto en el aspecto emocional y social. Y se prepara al alumno o al estudiante para que pueda desenvolverse en todos los ámbitos de la vida. En eso consiste entonces la educación integral. Después, en otra parte dice, sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social. Veamos en qué consiste la justicia social. Consiste en la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios necesarios para que toda persona se pueda desenvolver en su aspecto afectivo, en su educación, en la salud y en sus derechos humanos. En eso consiste la justicia social, porque la educación también nos dice en este artículo que debe promover la justicia social. En el artículo 74 nos habla del derecho de aprender y de la libertad de enseñar. Se garantizan el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades al acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin discriminación alguna. Se garantiza igualmente la libertad de enseñar sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación religiosa y al pluralismo ideológico. En esta primera parte nos dice la igualdad de oportunidades al acceso a los beneficios de la cultura humanística. Veamos en qué consiste la cultura humanística. Dice que implica eso que se debe formar íntegramente a las personas como individuos para que sean útiles para sí mismos y para toda la sociedad. La cultura humanística no se enfoca igualmente solo en el enfoque cognitivo, intelectual ni académico, sino que en su amplia faceta que se forme en las artes, en la ciencia, en la cultura, en la parte ética, en la parte moral y en todos los aspectos. En eso consiste una cultura humanística y por sobre todo que sea útil para sí y también para la sociedad. En la segunda parte, en el segundo parágrafo dice se garantiza igualmente la libertad de enseñar y como también en la última parte al pluralismo ideológico. ¿En qué consiste el pluralismo ideológico? Es la que acepta y reconoce y por sobre todo tolera la existencia de diferentes posiciones o pensamientos. La educación debe fomentar el pluralismo ideológico para que el estudiante pueda conocer
las diferentes posiciones, los diferentes pensamientos, corrientes, y de acuerdo a eso puede adoptar una postura crítica y optar por aquello que al más le convence. En la segunda parte también nos estaba diciendo que sobre la libertad de enseñar y que solamente por este espíritu constitucional establece dos requisitos: la idoneidad y la integridad. Hace mención a dos aspectos bastante relevantes de las virtudes humanas: la capacidad o intelectualidad y también la integridad ética. Más adelante en otros artículos se van regulando otros aspectos para ejercer la docencia. En el artículo 75 siguiente tenemos de la responsabilidad educativa. La educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el municipio y en el Estado. Acá vemos que la educación no es solo responsabilidad del Estado, es responsabilidad al final en cada uno y por sobre todo subsidiariamente en la familia. El Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro de útiles escolares para los alumnos de escasos recursos. Esto será a través principalmente de las gobernaciones y de las municipalidades, a través de la merienda escolar, del almuerzo escolar y de los kits escolares que últimamente está distribuyendo el Ministerio de Educación y Ciencias. Generalmente es insuficiente o a veces los materiales, según publicaciones periodísticas, no reúnen la calidad suficiente. En el artículo siguiente nos habla de las obligaciones del Estado. Veamos cuáles son. La educación escolar básica es obligatoria. En las escuelas públicas tendrá carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y la superior o universitaria, así como la investigación científica y tecnológica. En estos últimos dos, tanto la científica y tecnológica, últimamente el Estado está en deuda. En estos aspectos estamos un poco atrasados en relación a otros países, incluso países vecinos nuestros de Sudamérica. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, con la organización de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcará los sectores públicos y privados, así como el ámbito escolar y extraescolar. Vemos la organización del sistema educativo, por supuesto, recae en el Estado a través del Ministerio de Educación y Ciencias con sus diferentes dependencias. Dependencias decimos a través del Viceministerio de Educación, a través de la coordinación o Dirección General de Educación en cada departamento, de las coordinaciones, de las supervisiones, y sucesivamente se van desglosando en organizaciones más específicas y con funciones más específicas consecuentemente. En el artículo 77 nos hace referencia a la enseñanza en lengua materna. Nos dice que la enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando y se instruirá el conocimiento y el empleo de ambos idiomas oficiales de la República. En nuestro caso son el guaraní y el español, pero al comienzo del proceso escolar en su lengua oficial materna. En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales. O sea que cuando hay casos de etnias cuya lengua materna no sea el guaraní, se debe optar por una de las dos lenguas oficiales. Y el artículo 78 nos habla de la educación técnica. El Estado fomentará la capacitación para el trabajo por medio de la enseñanza técnica, a fin de formar los recursos humanos requeridos para el desarrollo nacional. ¿Pero en qué consiste una educación técnica? La educación técnica es la que se encarga de que los conocimientos sean útiles y que se puedan esos conocimientos útiles aplicar a la producción de bienes y servicios. En eso consiste específicamente la formación técnica en la educación. O sea que directamente debe haber una vinculación de esos conocimientos y esos conocimientos se puedan aplicar directamente para producir bienes y servicios. No se trata de debates filosóficos, no se trata de conocimientos que no sea simplemente que se remita a producción de bienes y servicios. Vinculación directa con la producción. Bueno, hasta aquí hemos visto los aspectos de la educación que están insertas en la Constitución actual nuestra de 1992. En la próxima clase cerraremos este tema con más artículos y con algunos comentarios al respecto. Fue un gusto y hasta pronto.